La cara del ser humano no es arbitraria, como tampoco son arbitrarios la posición de sus dientes. De manera tal que el odontólogo no puede de buenas a primeras tomar una decisión de ubicar los dientes de tal o cual manera. Es la resultante de un proceso evolutivo. Cuando el hombre adquiere la bipedestación, se produce un doble movimiento rotacional, es decir, un movimiento precisamente para poder adquirir la posición rotacional, para poder adquirir la bipedestación, y un segundo movimiento rotacional precisamente para que se desencadenen determinadas evoluciones dentro del macizo craneofacial. Viéndolo en el macizo craneofacial, podemos observar precisamente qué es lo que sucede una vez que se produce este doble movimiento rotacional. Por un lado, se adelanta el agujero occipital. Por otro lado, desaparecen los arcos superciliares que hasta ese instante absorbían el impacto masticatorio. Aparece la frente vertical, que junto con la calota a partir de ese instante absorben el impacto masticatorio. Desaparece la biprotrusión ósea u hocico y aparece el mentón. El mentón precisamente es uno de los rasgos fundamentales del proceso de la humanización y tiene muchísima importancia dentro de lo que es una armonía de rostro. Además, se verticalizan los incisivos. Ahora vamos a ver unas imágenes en unas diapositivas donde precisamente observamos en la primera diapositiva la adquisición de la posición postural en una situación de bipedestación, es decir, de posición erecta. En la segunda y en la tercera diapositiva, lo que observamos es lo que acabo de explicar hace un instante, es decir, este doble fenómeno rotacional con la desaparición, vuelvo a reiterar, del hocico o biprotrusión, con la aparición del mentón, con la desaparición de los arcos superciliares, de los gruesos arcos superciliares, y la aparición de la frente vertical. Y en esta cuarta imagen, en estos tres perfiles, vemos precisamente la paulatina modificación de un perfil biprotrusivo para llegar a un perfil recto, con mentón, con frente recta y con un perfil que consideramos armónico dentro de este proceso evolutivo. Cuando llega un paciente a nuestro consultorio, debemos hacer un diagnóstico anatómico o estático y además debemos hacer un diagnóstico funcional o dinámico. Observamos la oclusión de nuestro paciente, que significa precisamente el engranaje de ambas arcadas. Cuando nosotros hablamos de oclusión, nos estamos refiriendo a la posición donde las arcadas dentarias presentan el máximo de puntos y de superficies de contacto. En esta situación observamos y hacemos un diagnóstico en los tres planos del espacio: en el plano vertical, en el plano antero-posterior y en el plano transversal. Observamos la relación molar
en los 3 planos del espacio, observamos la relación canina en los 3 planos del espacio y la coincidencia o no coincidencia de la línea media. Voy a dar un ejemplo. Si nosotros trazáramos un plano medio sagital, observando de frente a nuestro paciente, podemos evaluar anomalías en el plano transversal. Es decir, por ejemplo, una situación de asimetría en el plano transversal la observamos, como dije hace un instante, de frente, utilizando como referencia el plano medio sagital. Este tipo de anomalías pueden ser anomalías dentarias y pueden ser anomalías esqueletales o anomalías dentarias y esqueletales. De acuerdo a que si sean anomalías dentarias o anomalías esqueletales, difiere el pronóstico y difiere el plan de tratamiento. Obviamente que cuando estamos en presencia de anomalías donde hay un compromiso esqueletal, el pronóstico es mucho más reservado que en las anomalías donde el problema es estrictamente de tipo dentario. Dijimos recién que en el plano transversal, utilizando, ¿no es cierto?, como plano de referencia un corte en el plano medio sagital, evaluamos asimetrías en este plano del espacio, es decir, podría haber mordidas cruzadas, unilaterales, bilaterales. Si hacemos las observaciones en el plano vertical, nosotros podemos, viéndolo a nivel molar, nos podemos encontrar, por ejemplo, con mordidas abiertas, y observándolo de frente, nos podemos encontrar con mordidas abiertas y con mordidas cerradas, muy bajas, es decir, mordidas donde ambas arcadas quedan dentro de un entrecruzamiento muy marcado. Y cuando hablamos de anomalías en el plano antero-posterior, nos podemos encontrar con situaciones donde, por ejemplo, el maxilar inferior está en una situación de prognatismo, es decir, está adelantada en relación al maxilar superior, ya sea con un compromiso dentario o con un compromiso dentario y esqueletal, o esqueletal inclusive a veces, sin que haya un compromiso de tipo dentario. Y a la inversa nos podemos encontrar con situaciones donde el maxilar inferior está en una situación retrusiva y es el maxilar superior el que está en una situación adelantada. Hay una gran cantidad de variaciones y hay que hacer precisamente el diagnóstico, dado que podría ocurrir que el maxilar superior, por ejemplo, fuera un maxilar superior de un tamaño adecuado, con un maxilar inferior grande, en el cual estaríamos en una situación de un franco prognatismo del maxilar inferior. Podríamos estar en una situación de un maxilar inferior correcto, pero con un maxilar superior chico, por ejemplo, y una situación combinada, es decir, un maxilar inferior grande y un maxilar superior chico. Y a la inversa, es decir, un maxilar inferior en una situación retrusiva, chico, con un maxilar superior o grande o normal, o situaciones donde quedan comprometidos los dos maxilares, es decir, el maxilar superior, el plano base maxilar superior y el plano base maxilar inferior. Quiero insistir, y vuelvo a insistir, que todo este tipo de diagnóstico y evaluación lo debemos hacer en los 3 planos del espacio, para lo cual muchas veces, estando sentado el paciente en nuestro sillón, debemos elevar el sillón como para poder evaluar qué es lo que está sucediendo, inclusive desde un plano más bajo. Es decir, hay situaciones como, por ejemplo, mordidas abiertas que no se visualizan observándolo de frente a la misma altura, dado que no son mordidas abiertas francamente en el plano vertical, sino, por ejemplo, que son mordidas abiertas que comprometen el plano antero-posterior. Bien.
Cuando hablamos de ortodoncia preventiva e interceptiva, estamos hablando de pacientes con dentición temporaria o mixta, es decir, que son pacientes que tienen los centros de crecimiento activos. Esto es un dato muy importante, porque precisamente hacer ortodoncia preventiva e interceptiva significa que además del diagnóstico, ya sea estático o anatómico o funcional que nosotros estamos haciendo en el aquí y ahora de nuestro paciente, tenemos otro elemento muy importante que se llama el crecimiento y el desarrollo. Es decir, que estamos con pacientes en una actitud absolutamente dinámica, donde además de hacer el diagnóstico del aquí y ahora, tenemos que hacer un proyecto pudiendo prever qué es lo que podrá suceder durante el decurso del crecimiento y desarrollo de ese chico. Nuestro paciente, pensándolo ya desde el concepto de crecimiento y desarrollo, decimos que nuestro paciente tiene entonces un patrón de crecimiento que es genético. Tiene un potencial de crecimiento. Yo digo muchas veces que el potencial de crecimiento es como esa energía, esa fuerza para poder llegar a su patrón de crecimiento que es genético. Y tiene además una variación individual de crecimiento, lo que hace que además cada uno de nosotros sea cada uno de nosotros y no otro. Es decir, que está además individualizado. Por lo cual, si bien pertenecemos a una misma especie, cada uno de nosotros tenemos, aún desde el criterio del crecimiento y desarrollo, una variación individual dentro de este proceso. Los chicos hacen brotes de crecimiento alrededor de los 3 años, alrededor de los 6 años, alrededor de los 9 años y de los 12 años. Eso no significa que entonces crece a los 3 y descrece. Hay unos gráficos donde hay una curva de crecimiento que nos demuestra que la resultante final es una curva ascendente. Pero vamos a tratar de comprender qué es lo que sucede en nuestra área de trabajo precisamente alrededor de los 3 años, de los 6, de los 9 y de los 12. Pues bien, a los 3 años se completa la dentición temporaria, es decir, que ha habido crecimiento en los 3 planos del espacio, como para que ese macizo cráneo facial aumentara de volumen de manera tal que pudieran caber en esas arcadas las 20 piezas dentarias que corresponde a la totalidad de una dentición temporaria. El plano de oclusión de una dentición temporaria es plano, no tiene curva de Spee ni curva de Wilson, y tal como indiqué hace un instante, el diagnóstico, la evaluación de esa oclusión la volvemos a hacer nuevamente teniendo en cuenta los 3 planos del espacio en su relación canina, en su relación molar y en su coincidencia o no coincidencia de la línea media. ¿Qué sucede a los 6 años? A los 6 años erupcionan los primeros molares permanentes, que erupcionan por detrás de la arcada de los temporarios sin que se haya caído ninguna pieza temporaria. Es una pieza que curiosamente en un alto porcentaje la gente adulta la ha perdido, porque muchas veces suponen, cuando son chicos o adolescentes, ellos o los padres, que dado que no se ha caído en ese interín ninguna pieza temporaria, ese molar suponen que es un molar temporario. Con la aparición de los primeros molares permanentes, comienza a insinuarse la curva de Spee.
A los 9 años se produce el recambio, es decir, caen los primeros y segundos molares temporarios de cada lado y de cada arcada y son reemplazados por los primeros y segundos premolares. Y a los 12 años se produce la erupción del segundo molar permanente. Cuando nosotros decimos 12 años y nos referimos a ese brote de crecimiento, en realidad estamos hablando del brote puberal, que si bien le asignamos, ¿no es cierto?, los 12 años, obviamente que hay variaciones que dependen de si estamos en presencia de pacientes mujeres o pacientes varones, e inclusive también hay variaciones de si este dato lo evaluamos en países más cálidos o en países más fríos. Con la erupción de los segundos molares permanentes, que también se los llama molares 7, termina prácticamente de conformarse la arcada de la dentición permanente. Nos queda lo mismo en carpeta el germen de los terceros molares, que en algunas veces erupciona, en otras situaciones no erupciona porque no existen, porque hay agenesias, y en otras circunstancias no erupcionan por un problema, por ejemplo, de malposiciones. El objetivo de la ortodoncia preventiva, entonces, es evitar que se instale una anomalía. ¿Y de qué manera se evita? Y estoy hablando, vuelvo a repetir, de ortodoncia preventiva. Se evita haciendo perfectas restauraciones en dientes o en molares con caries para poder mantener la longitud del arco. Otra situación podría ser ante extracciones, colocar inmediatamente mantenedores de espacio para que esos espacios no se pierdan, ya sea por traslación, por rotación o por inclinación de las piezas, del resto de las piezas dentarias, generalmente las piezas dentarias posteriores. Sacamos radiografías panorámicas o seriadas de rutina. Eso es hacer ortodoncia preventiva para evaluar si estamos en presencia de gérmenes correctos, si están todos los gérmenes permanentes en la arcada permanente, si de pronto estamos en presencia de agenesias, de supernumerarios, de transposiciones, de posiciones ectópicas de algunas piezas dentarias, de dientes retenidos y de algunos otros fenómenos que además a veces acaecen. ¿Y qué es entonces hacer ortodoncia interceptiva? Hacer ortodoncia interceptiva significa que habiendo ya una anomalía instalada debido a una interferencia o traba, nosotros quitamos la interferencia precozmente para que nuestro paciente, con su potencial de crecimiento, pueda llegar a su patrón original de crecimiento, que es, como dije hace un instante, genético. Vamos a dar algunos ejemplos de situaciones de ortodoncia, en qué circunstancias hay que hacer ortodoncia interceptiva, y además que dentro del concepto de lo que es ortodoncia interceptiva, aún haciendo el diagnóstico adecuado y temprano de algún tipo de interferencia, ya estamos haciendo ortodoncia interceptiva. Podemos tener situaciones, por ejemplo, de mordidas cruzadas, ya sea anteriores o posteriores, trabas de caninos temporarios, erupción de permanentes con persistencia de los temporarios y los hábitos. Los hábitos entran dentro de lo que nosotros denominamos ortodoncia interceptiva. Deglución atípica, respiración bucal, succión del dedo, succión de chupete, succión del labio inferior, presión de la lengua, morder los carrillos. Bien,
de no resolver precozmente estas situaciones, por ejemplo, las mordidas abiertas que provocan a veces y que en un principio solo comprometen la posición de los dientes, derivan en anomalías morfológicas con compromiso de tipo esqueletal y de tipo dentario. Yo pienso que en el instante en que uno detecta una anomalía y en el instante en el que el chico tiene la edad mínima suficiente como para que uno le pueda colocar un aparatito o lo pueda derivar, por ejemplo, a una fonoaudióloga para trabajar con su respiración bucal en un trabajo de rehabilitación, es decir, lo más rápidamente posible hay que comenzar y solucionar el problema. El criterio no es que el chico siga indefinidamente con los aparatos, sino, como dije hace un instante, quitar la interferencia, destrabar, como para que el chico, con su potencial de crecimiento, que lo tiene, es decir, nosotros estamos en edades, como dije hace un instante, donde tenemos potencialidad de crecimiento, los centros de crecimiento todavía están activos, este chico con su potencialidad de crecimiento pueda resolver, pueda obviar la interferencia para poder llegar a su patrón genético. Aquí cabe una pregunta, porque el patrón genético también podría ser anómalo, es cierto, pero eso lo vamos a evaluar posteriormente. Sea como fuere, estas situaciones exteriores, ya sea de funcionalidad o ya sea de posición dentaria, son las que debemos eliminar como para además nosotros poder tener posteriormente un diagnóstico adecuado, correcto y de alguna manera especular con que el patrón original de crecimiento de ese chico haya sido un patrón aceptable. Ahora voy a pasar una secuencia de imágenes donde de alguna manera vamos a visualizar muchas de las cosas que acabo de explicar en este instante. En esta primer diapositiva vemos una carita de frente y una carita de perfil de Florencia con 5 años de edad, dentición temporaria, luego vemos la endobucal de frente, la endobucal lado izquierdo, la endobucal del lado derecho. Observando estas imágenes endobucales, vemos que estamos en presencia de una arcada temporaria cerrada y de una arcada temporaria abierta, es decir, la inferior tiene diastemas y la superior está cerrada, la llamamos arcada mixta, es una oclusión con arcadas mixtas y es una oclusión aceptable. Hay que hacer un seguimiento, pero aquí no hay que ponerse a trabajar. Observando de un lado, vemos que la relación molar es en neutrooclusión, lo mismo la relación canina, y observando del otro lado, lo que observamos, lo que vemos es que es una relación borde a borde y la de los caninos en cúspide. No hay coincidencia de la línea media, pero aquí y ahora y a esta edad es una oclusión aceptable. Este mismo problema, esta misma situación en una oclusión de dentición permanente es una oclusión anómala. A continuación vemos la serie de radiografías seriadas de ella, luego vemos otra imagen donde aparecen los gérmenes de los primeros y de los segundos molares. Esta chiquita no necesitó tratamiento. La imagen siguiente, Lucila, también dentición temporaria, vemos la imagen de frente, no hay asimetrías, vemos la imagen de perfil, es un buen perfil, y observando la radiografía endobucal de frente, observamos que son ambas arcadas cerradas y que sí hay un pequeño diastema entre los dos incisivos temporarios superiores. Es también una arcada
aceptable, es una oclusión aceptable. Aquí nosotros especulamos con que en el brote de crecimiento, ya sea a los 3, 6, 9 y 12 años, estas arcadas crezcan, este hueso alveolar crezca, como para que dé cabida a las piezas dentarias permanentes, de manera tal que no se establezca una discrepancia entre la cantidad de material dentario y la cantidad de material óseo. A veces eso sucede y otras veces no sucede, y hay que comenzar a trabajar en edades un poquito más tardías. La diapositiva siguiente nos muestra la cronología del recambio, un dato simplemente, y es que el canino inferior, en esta cronología del recambio, el canino inferior, es decir, el canino inferior permanente, erupciona en el maxilar inferior antes que los premolares. En cambio, en el maxilar superior, el canino erupciona después de los dos premolares. La siguiente diapositiva nos muestra una imagen precisamente de una arcada cerrada, considerada en la dentición temporaria y mixta como una oclusión aceptable. Posteriormente vemos otra arcada que también es aceptable, y este espacio que vemos entre el lateral y el canino en el maxilar superior y el canino y el primer molar temporario en el maxilar inferior se denominan espacios primates. El paciente los puede tener o puede no tenerlos, pero si todos los demás elementos de diagnóstico están en una situación correcta, la oclusión es aceptable. Luego vemos otra diapositiva, es decir, ya les advierto que las 3 diapositivas siguientes corresponden a lo que se denomina en la oclusión, en la dentición mixta, el ajuste de la oclusión. En la primera diapositiva vemos como que los molares temporarios terminan en un plano recto, en la siguiente vemos que terminan en un escalón donde la relación de los primeros molares estaría en una relación de neutrooclusión o clase 1 de Angle, y en la última diapositiva de esta serie observamos la diferencia de 1,8 milímetros de distancia de la suma que nos queda de los dos premolares inferiores en relación a sus dos molares temporarios, y a su vez en relación como tamaño mayor, como distancia mayor a lo que ocurre del maxilar superior, donde el molar inferior se desplaza más hacia mesialmente y queda en una franca neutrooclusión. Esta parte que es tan dinámica, que es tan sutil, que con tanta frecuencia es el instante en que aparecen de pronto sutilmente anomalías, esta situación específicamente se denomina la etapa del ajuste de la oclusión. Ahora vamos a ver algunos casos clínicos donde vamos a ver en imagen lo que yo anteriormente expliqué cuando mencioné que era ortodoncia interceptiva y que era ortodoncia preventiva. La primera diapositiva nos muestra a María Eugenia con 5 años de edad, diapositiva de frente, de perfil. La siguiente diapositiva es del lado izquierdo, luego vemos la del lado derecho y tenemos la diapositiva donde la observamos de frente. ¿Qué está pasando allí? Está erupcionando un diente permanente, un incisivo superior permanente, con persistencia del temporario. Hay más situaciones. El temporario se ha mortificado, ha perdido su vitalidad, por eso es que está oscuro, ha persistido, no ha caído, está erupcionando el permanente. En este instante hay una gran discrepancia entre la cantidad de material dentario a erupcionar y el material óseo, pero no nos olvidemos que cuando erupcionan las piezas dentarias permanentes tienen el tamaño definitivo en el ancho, pero no así en el alto o en el largo.
Y aquí nosotros esperamos, es decir, especulamos a favor nuestro, a favor del paciente, que haya el brote de crecimiento de alrededor de los 6 años, como para que en ese instante se compense esta gran diferencia que nosotros en este momento la vemos como exagerada. Hay otro detalle que nos llama la atención. Nos llama la atención la gran compresión del maxilar superior. Están tendiendo a una mordida cruzada, están borde a borde. Haciendo el diagnóstico concretamente, evaluamos que María Eugenia entonces tiene un incisivo permanente superior erupcionando con la persistencia de un temporario, se está modificando el eje de erupción del permanente y además detectamos que es una respiradora bucal. Hacer todo esto significa resolver todos estos problemas, es decir, eliminar la pieza dentaria temporaria y trabajar fundamentalmente en la rehabilitación de su respiración bucal, es hacer ortodoncia interceptiva. El problema de los tamaños en este momento es aceptable y nosotros esperamos que el crecimiento natural y normalmente lo resuelva. Luego tenemos la secuencia de las seriadas, la secuencia de las radiografías periapicales, ¿no es cierto?, donde aparecen también los molares posteriores, y aquí ya aparece otro elemento importantísimo como para poder hacer un diagnóstico exhaustivo, es decir, es un elemento más agregado a todo lo que les acabo de explicar y corresponde a una teleradiografía de María Eugenia. Las teleradiografías son radiografías que se toman a distancia, a 2 metros de distancia. Los rayos llegan prácticamente paralelos, aparece el perfil óseo y el perfil blando, y sobre esa teleradiografía el radiólogo o el ortodoncista marca puntos que corresponden a reparos óseos que se utilizan en antropología física, traza planos y obtiene valores milimétricos y valores angulares que nos sirven, basándonos en un protocolo promedio, podemos evaluar qué grado de distorsión tiene nuestro paciente en cualquiera de los planos del espacio y, como dije hace un instante, con valores milimétricos y con valores angulares. Vamos a ver ahora la secuencia de María Eugenia a los 12 años. La carita de frente, la carita de perfil, es decir, en este instante ya estamos en una dentición permanente. Lado izquierdo, una perfecta relación molar y una perfecta relación canina. Lado derecho, exactamente lo mismo, y de frente. No hay ninguna discrepancia. Sí, se trabajó en esta boca, pero fundamentalmente se trabajó apoyándonos en el diagnóstico que les comenté al principio. Aquí sí hay otro tipo de problema que lo observamos en un incisivo inferior que corresponde a enfermedad periodontal. Hay una ligera retracción de la encía, hay placa bacteriana, no se lo puede tampoco dejar de lado, aunque uno se refiera estrictamente a los problemas de la oclusión. La imagen siguiente corresponde a la teleradiografía de ella a los 12 años y la siguiente, la última, a la superposición de los dos trazados cefalométricos, es decir, de los dos trazados, tanto del inicial superpuesto sobre el final, donde lo que nosotros evaluamos es cómo creció durante el decurso, ¿no es cierto?, de crecimiento de la vida de esta paciente, si hubo modificaciones, si hubo rotaciones o si siguió creciendo, manteniendo de alguna manera el patrón original de crecimiento. En este tipo de situaciones podemos obtener, como que en un momento determinado, quitando las interferencias, un patrón que en ese instante, que al principio era un patrón no
no bueno, ¿no es cierto?, se puede transformar de pronto en un patrón favorable de crecimiento. Y en otras circunstancias ocurre a la inversa. Aquí vamos a tener una secuencia de 5 diapositivas donde lo que observamos en este chico, viéndolo de frente, es una franca hipotonía muscular de los labios, pérdida de la línea labial. Este chico con un golpe ha perdido piezas dentarias, hay que reponerlas, hay que colocarle un mantenedor de espacio fundamentalmente como para que no se agregue a esta situación, entre otras cosas, un hábito de interposición lingual o de deglución atípica, pero además, observándolo en un perfil y en el otro y volviéndolo a observar de frente, vemos que hay una franca mordida cruzada bilateral. Esa mordida cruzada bilateral es una situación prioritaria a tener en cuenta, dado que precisamente es una interferencia, hay que resolverla y ahí dejar al chico como para que siga creciendo. Esta otra secuencia, esta otra serie de diapositivas corresponde a Magdalena, dentición temporaria. Vemos su imagen de frente, su imagen de perfil, es decir, lado izquierdo endobucal, lado derecho endobucal y de frente. ¿Y qué es lo que vemos? Una franca mordida abierta en el plano vertical. Este es un caso típico de un chico que se succiona el dedo, es decir, que tiene el hábito de succión del dedo. Sacándole una radiografía de tipo teleradiográfica y haciéndole precisamente los trazados con algún tipo de cefalograma, pudimos evaluar además que los incisivos inferiores estaban volcados hacia adentro, estaban lingualizados por la presión del dedo, ¿no es cierto?, durante el hábito de la succión. ¿Para qué sirven en las radiografías? Sirven, yo dije al principio, como dato dentro de lo que es la ortodoncia, no solo interceptiva, sino además preventiva. Este chiquito, fíjense, observen las imágenes de frente, de perfil, endobucal del lado izquierdo, endobucal del lado derecho. ¿Y qué vemos observándolo de frente? Parecería que hubiera un diente permanente, absolutamente rotado sobre su eje. Aquí tenemos una radiografía periapical y lo que pudimos visualizar es que ese diente aparentemente permanente y rotado era un diente de más, era un supernumerario. Pero si ustedes observan bien, van a alcanzar a visualizar que además de este supernumerario, hay otro supernumerario encima de este invertido y que está retenido. Hubo que hacer las extracciones inmediatas, en este caso esto hay que resolverlo inmediatamente, de estas dos piezas supernumerarias, cuestión de dar posibilidad a que los gérmenes permanentes de los dos incisivos centrales mejoren su situación y puedan erupcionar. Pasó un año, aquí tenemos nuevas imágenes de Hugo, frente, perfil, endobucal lado izquierdo, endobucal lado derecho, y ahora sí, vemos sus dos incisivos superiores permanentes, erupcionados, uno de ellos francamente rotado sobre su eje. Aquí hay que comenzar a trabajar porque aquí se nos está desencadenando otro tipo de interferencia, ya no el de los supernumerarios, sino en cuanto a la oclusión por la traba de ese diente rotado, hay que derrotarlo. Aquí vemos dos imágenes, que son dos imágenes radiográficas, de un chico de 11 años, Gastón, la imagen de la teleradiografía de perfil y la imagen de una radiografía panorámica de frente. Gastón tiene agenesia del lateral superior derecho
y además tiene una transposición del canino superior derecho. Es decir, si observan detenidamente van a ver que ese canino superior derecho además no está en el lugar que le corresponde, sino que está francamente ubicado encima del primer premolar. Esto necesita solución inmediata. Entra de lo que nosotros llamamos traba de oclusión y corresponde a la ortodoncia interceptiva. Y por último, aquí les traje una secuencia completa de Magdalena. Las primeras diapositivas corresponden a ella durante la dentición mixta, una diapositiva de frente, una diapositiva de perfil, una relación en cuanto a la oclusión con una franca pronasia del maxilar superior y un retromentonismo en relación al maxilar inferior, una gran compresión transversal, es decir, una atresia de los maxilares, y una gran discrepancia entre material dentario y material óseo. Los incisivos laterales, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, están en una posición absolutamente posterior. Lo observamos mejor en la diapositiva de perfil, lado izquierdo, donde además vemos que la relación molar y la relación canina está alterada. Corresponde, dentro de la clasificación de Angle, a la clase 2 de Angle, primera división. Aquí luego vemos la diapositiva del lado derecho, ocurre exactamente lo mismo, clase 2 de Angle en cuanto a su relación molar y a su relación canina. La radiografía panorámica, no hay ningún otro tipo de situación en esta panorámica que nos pueda llamar la atención. La teleradiografía de perfil, a la cual, como les dije hace un instante, le agregamos los trazados cefalométricos como para poder hacer un correcto diagnóstico, y luego rápidamente el tratamiento con aparatología fija. En este caso se fue alineando, se fue expandiendo, se resolvió la traba de un molar en mordida cruzada en un momento determinado de sus molares permanentes, y por último la secuencia de Magdalena con su boca prácticamente terminada, coincidente con su último brote de crecimiento, es decir, el tipo de crecimiento puberal. Aquí la vemos de frente sonriendo, de frente con la boca entreabierta, de perfil, sigue teniendo un perfil ligeramente convexo, y luego las endobucales de frente, que nos indican que se logró un perfecto alineamiento, que no hubo necesidad de trabajar con extracciones, y que esto lo resolvimos, y que esto además felizmente lo pude resolver comenzando a trabajar precozmente, haciendo un diagnóstico preciso y además teniendo a favor nuestro un elemento fundamental durante esta etapa, es decir, desde el nacimiento de los chicos hasta su brote puberal, que son los fenómenos de crecimiento y desarrollo. Muchas gracias.